día, ya es hora de hacer el café. Me conecto a nueva vida y me lleno de alegría porque sé que todo va a estar bien. En mi casa, en el auto, de camino a donde sea, entre todo lo que hay que hacer. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. Listo para recibir palabra viva, señoras y señores, el profesor, nuestro amigo Magniel Narváez. Buenos días. Heme aquí. Aquí. Buenos días, Moraima. Juan Carlos Fernández. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, mundo. Hoy es el día que hizo el Señor. Tenemos un día nuevo. Tenemos un día más. Y un día más para nosotros es un día menos en la cuenta regresiva de Jesucristo y de su regreso. Hay una ilustración que estábamos hablando tras batidores y entonces me vino a la mente un cuento de una libélula que está de noche dando vueltas por el bosque y obviamente emitiendo luz. Las libélulas emiten luz. Entonces vino una serpiente y la atrapó. Y la libélula le dijo, antes que hagas cualquier cosa, déjame hacerte una serie de preguntas. Y la serpiente dijo, está bien. Sí. Le dijo, yo soy parte de tu cadena alimentaria. Y la serpiente dijo, no, bien. Tú me atrapaste porque tienes tanta hambre que tienes que comerte algo. La serpiente le dijo, no. Yo te hice algo para que tú me atrapes. Dice, no. Chica, entonces, ¿por qué tú me atrapas? Y la serpiente le dijo, simplemente porque tu luz me molesta. Ay. Wow. Ay. Nada más con el testigo. Sabes que te la voy a copiar, ¿verdad? Sometido, sí. Sometido. En la mañana de hoy quiero resucitar otra vez el tema de la niñez en el tiempo de Cristo. Y lo vamos a traer porque hay una desfase en cuanto a la realidad de los problemas sociales. No solamente en Puerto Rico, en el mundo entero. Tampoco estoy diciendo con esto que uno sea la panacea del conocimiento. Pero si podemos aportar algo y traer un poquito de dirección en algunas cosas, mejor todavía. El texto obviamente está en la palabra y en Mateo 19, del 13 al 15, dice Jesús, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Dos versos que no dicen gran cosa, pero realmente es como un iceberg. Una cosa es lo que se ve por encima del agua y otra cosa es lo que se ve debajo del agua. En el tiempo de Jesús estaba prohibido que un adulto ajeno a la familia y a la familia cercana, o sea, todavía un tío se miraba con recelo, tuviera contacto con los niños. Uno, por el elemento de los secuestros, porque era una práctica secuestrar al niño, venderlos después en el desierto para esclavitud. Dos, por el abuso sexual. Los niños entonces eran atrapados, se abusaban sexualmente y se dejaban. Y tres, por el maltrato en términos generales. Los padres, celosos, protegiendo a sus hijos, miraban con quién los hijos interactuaban. Si un nene por casualidad o una nena llegaba hasta un extraño y el extraño accedía a tener contacto, ya iba a haber un problema con los papás de ese nene o de esa nena. Por
Por eso es que los discípulos intervienen. No es porque sean recalcitrantes, ni porque sean gente anticuada y que no tengan sentimientos. Realmente el discipulado está buscando proteger a Jesús de un escándalo, de un problema, que se pierda un niño y le achaquen el problema al grupo. No se peguen. Lo otro era que no era común ver tantos niños juntos a la misma vez en el tiempo de Jesús, porque los niños, los padres, los empezaban a temprana edad a llevar al campo para que sembraran y trabajaran la tierra, porque esto es mano de obra. Esto es un tiempo bien rudo, bien cruel, bien difícil. Entonces, aquí tenemos un texto interesante, mirándolo desde otra óptica de las que hemos hablado aquí, donde los padres y las madres toman una iniciativa. Porque aquí no es que los nenes vinieron corriendo donde Jesús. Aquí es que los padres y las madres trajeron los niños a Jesús para que Él le pusiera las manos encima y los bendijera. ¿Qué nos dice esto? Número uno, que el tiempo de Jesús tiene una niñez en precario. Segundo, que hay unos padres que viendo a Jesús han visto una alternativa para que bendiga a sus hijos y han tomado la decisión, como diríamos en el inglés, against all odds, en contra de todos los obstáculos, de todos los prejuicios que habían con Cristo, de todas las crisis que pudieran haber, para llevárselos, para que oraran por Él. Yo no encuentro una mejor decisión en la vida que traer un niño o una niña a los pies de Jesús. No la encuentro. Así que estos padres merecen nuestra admiración de ver, identificar a Jesús y tomar un espacio y decir, mira, no sigamos, vamos a llevar el nene a Jesús para que le ponga las manos encima y lo bendiga. Porque eso es el anhelo del corazón de un padre y de una madre, que sus hijos y sus hijas estén bien. Estén bien. Los discípulos, como les dije, intentando proteger a Cristo de cualquier escándalo, intervienen, pero Cristo sale al paso. Y la frase que Cristo le trae es, déjalos que lleguen aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay interpretaciones que dicen, porque de personas como ellos es el reino de los cielos. De gente que se parece a ellos es el reino de los cielos. Ahora, nosotros nos hemos tomado el tiempo para evaluar todo lo que vive un niño desde que nace. Y en el mundo en el que estamos, la pregunta es si lo dejan de hacer. Pues la realidad es la siguiente. La contestación es no. Obviamente, del saque que no. Porque la gente piensa que un niño y una niña va a venir con todas las herramientas y todos los elementos necesarios para vencer a un mundo. Pero vamos a mirarlo desde las deficiencias del nacimiento en adelante. Para empezar, vamos a establecer que un niño es como una esponja. Desde los días antes de nacer, cuando está en el vientre de su mamá, que ya meses antes de nacer, percibe ya en el vientre de su mamá si va a ser un bebé querido, deseado, si no lo quieren, si lo desprecian, si hay guerra entre papá y mamá, lo va a percibir completito. Después que nace, va a entrar en una serie de situaciones delicadas. Todos los animales, especialmente los mamíferos, cuando las hembras paren, las crías rápidamente se componen y prácticamente empiezan a echar hacia adelante. Una de las más maravillosas es una yegua. Si una yegua pare, ese potrillo
se va a poner en sus 4 patas tan pronto como pueda y en menos de 24 horas está corriendo. Pero un ser humano nace y nace sin la capacidad de poder ponerse de pie. Le toma tiempo porque esos huesos todavía no están formados. No puede hablar porque le toma tiempo empezar a escuchar para asimilar, para poder repetir. Le toma tiempo expresarse como otra gente lo haría. Él lo hace, pero el nivel que lo hace no es tan fácil de poder captar todo lo que tiene. No ve bien. No ve bien. Lo que ve son formas, círculos. No define todavía colores. Entonces, pareciera que el diseño es defectuoso. Sin embargo, vamos a mirarlo de otro lado. El diseño está hecho de esa forma para que los adultos le presten atención y tiempo a ese bebito, a esa bebita, para que pueda crecer saludablemente de una forma integral. Un ser humano cuando nace tiene unas necesidades básicas que si no se atienden va a haber problemas en su vida de adulto. Si hoy nosotros tenemos violencia social entre hombre y mujer, tenemos violencia a nivel de niños, tenemos violencia a nivel de personas ancianas, eso no empezó ahí en esa vida adulta. Esa conducta es el resultado de una cadena de elementos emocionales que llega hasta la infancia. Lo que pasa es que nunca se ha atendido correctamente, que el problema es que se ha manejado de una manera solapada, que se le pasó la mano, que se le permitió, pero cuando llega ya una vida adulta, la persona siente que tiene todas las libertades del mundo para dejar manifestar todas las conductas ilegales e impropias e inmorales que tiene en su corazón, pues va y las hace y la sociedad que paga el resto. Entonces ahora queremos coger los modelos de los adultos para establecer nuevas normas y nuevas reglas. Eso no va a acabar el problema. El problema empieza desde la infancia, el problema empieza con los procesos de educación en las edades de 0 a 12 años de edad, porque si usted no logra sembrar en esas cabezas en esa edad lo correcto, lo que es moral, lo que es ético, lo que es bueno, lo justo, lo que es limpio, no lo va a poder hacer de ahí en adelante, porque de 12 años en adelante la contaminación del mundo a través de todos los medios disponibles que hay, la ausencia de modelos que realmente puedan expresar la verdadera ética y el verdadero moral, no van a poder contrarrestar lo que este muchachito va a crecer. Entonces, el niño llega a un hogar, la niña llega a un hogar, nace. Para empezar, la ausencia de los padres, la ausencia de las madres, ya le manda un mensaje a ese bebito. Porque todos los seres humanos cuando nacen necesitan presencia de adultos, pero no de cualquier adulto, presencia de los adultos que son los progenitores. El niño empieza a captar de dónde viene el calor humano. Y cuando no hay calor humano, empieza a sentir abandono, rechazo. Por eso es que un niño que lo pone en una incubadora va a sentir que su mundo es solitario, que su mundo es totalmente lejano a una realidad, porque los bebitos se supone que se le pongan encima a las madres para que puedan seguir palpando ese corazón que por 9 meses estaba sintiendo. Entonces, si hay estas desconexiones, el ser humano en el cerebro empieza a registrar lo que es y lo que no es. Y empieza a hacer check marks. Y yo estoy solo en esta vida. Y entonces empieza a abrazar un sentimiento de abandono que le hiere las emociones, porque él trae emociones innatas del saque, pero cuando los sentimientos se hieren, esa herida va a la emoción. Y cuando un niño nace con la ausencia de papá, con la ausencia de mamá, crece desprovisto de presencia. Por lo tanto, en su vida de adulto
va a desarrollar elementos de inseguridad, elementos de celos, elementos de vacíos, tratando de compensar con estas malas formas de sentir el vacío y la deficiencia que trae desde niño. Esa es la realidad. Por aquí ha pasado Angie Vázquez, Angie González, Nelson Torres, Joel Ventura. O sea, aquí ha pasado gente por estos micrófonos que han hablado de esto de una forma, de otra, de esta manera, a más profundidad. Y no sé por qué estamos haciendo caso omiso. Si tenemos la alternativa. La alternativa en un mundo social no es poner más leyes, no es poner más reglas, no es poner más estructuras rígidas que beneficien a uno y perjudiquen a otro, más situaciones que sean totalmente desiguales. Aquí la alternativa es ver cómo nosotros sanamos nuestra sociedad. Nunca se ha aprobado una ley que sane la sociedad. Las leyes son para restringir. Las leyes son para evitar, las leyes son para corregir algunas cosas, para mandarle un mensaje a la gente de que deje de hacer una conducta o que la haga con unas condiciones, pero nunca ha habido una ley para corregir problemas emocionales. Entonces vamos a invertir en leyes, pero no podemos invertir en educación. Vamos a invertir en procesos para condenar más gente que tienen problemas mentales y emocionales que no los han sanado, en vez de estar invirtiendo en proyectos como AMSCA, en proyectos como otros tipos de centros que necesitan a gritos personal, fondos, para poder manejar situaciones. Y este discurso yo no lo escucho en ningún sitio, sinceramente. Y si lo hay, lo están hablando en grupitos, pero esto hay que hablarlo públicamente. Esto hay que hablarlo públicamente. ¿Por qué los padres van donde Jesús a que Jesús bendiga a sus niños? Porque saben que la única protección que había en el momento era Cristo. Pues Cristo está vivo todavía y sigue protegiendo. Otra deficiencia que tienen los seres humanos cuando nacemos es la del amor, el afecto. Estos bebés hay que abrazarlos, hay que tongonearlos, como decíamos antes, hay que tenerlos en los brazos y decir, este es la nieta de abuela, este es el nieto de abuelo, o sea, eso es vital. Entonces el niño empieza a sentir que hay alguien que lo quiere, porque eso se percibe a través de los sentidos, y es querido, y es amado, y entonces nace con esta seguridad en el corazón de que tiene un sentido de pertenencia, de que su estima va a estar bien, porque tiene un valor que se lo están dando los demás que ya están grandes y crecidos. Cuando eso no pasa, ese niño va a la sociedad con una deficiencia de amor descomunal. Cuando ya se convierte en adulto, todas sus relaciones son relaciones que van camino, la mayoría de ellas, a codependencias emocionales, porque sienten que como nunca han sentido amor, en un momento de adulto, ya después de tantos años de haber podido experimentar esto, ahora lo experimentan de una forma, entienden que eso es lo más grande del mundo, pero entonces el miedo de perderlo hace que se abrace a la persona y que no la ame, que la resiente y la desee como si fuera una propiedad. Pero no es porque sea hombre o que sea mujer, es que hay dentro de él una deficiencia que requiere una atención. Y entonces las personas se abrazan a otro y empiezan, mía o de nadie, mío o de nadie. Pero no tiene que ver con el sexo, tiene que ver con una situación emocional profunda que le pasa lo mismo a los hombres que a las mujeres. Porque estamos en el mismo barco montados los dos. Y esta situación que se repite, lo mismo pasa con la comunicación. Los bebés necesitan escuchar a los adultos, las voces de que hay alguien que se interactúa, déjame, coge el dedo, y el bebito agarra el dedo y empieza a apretarlo. Y entonces lo toco aquí porque sé que aquí le gusta que se ría. Y ahí empieza una interacción con un bebé que lo que hace es juguetear, llorar, pero sabe que hay un adulto al otro lado que le está haciendo la vida más llevadera porque le está prestando atención mediante una comunicación no verbal de parte del bebé, que entiende que en algún momento va a empezar a desarrollar
el que puede interactuar con otros. Pero si usted lo deja solo en una cuna, en una esquina, se muere. Y añade a eso el elemento de la protección, de arroparlo, de cambiarlo, de alimentarlo, que él siente que lo están protegiendo. Añade a eso el elemento del reconocimiento, darle el valor que necesita para reconocer que este es un ser humano que pertenece a esta familia. Añade a eso el elemento de la compañía. Cuando ese padre va con su hijo a la escuela tomado de la mano, que él siente que hay un ser humano grande al lado mío que me va a proteger y que aunque yo esté solo porque me deje allí, yo sé que si yo llamo a papi va a venir y mami va a venir. Pero si ese niño de escuela pre-kinder y de kinder empieza a llamar a su papá y su papá no responde, empieza a ir a las graduaciones y su papá y su mamá no están, ¿qué mensaje le vamos a mandar? Y ayudarlos después en una vida adulta es bien cuesta arriba. Y yo lamento en muchas ocasiones como padre el no haber podido estar en situaciones clave con mis hijos. Y por eso le puedo hablar de esto, porque sé el efecto que esto tiene, tanto en el niño o la niña, como en el padre responsable y la madre responsable que no quería que fuera así. De otra parte, los niños aprenden lo que ven, lo que sea. Si el niño ve que gritar es la norma de la casa, aprende a gritar. Y después te lo ve gritando por ahí y no sabe por qué están gritando. Si usted ve, si el niño ve que lo mejor es que papá y mamá se agarren a las pescosas de vez en cuando, va a aprender que así es que se trata la gente, a las pescosas de vez en cuando. Si el niño ve que el papá sale y no llega y nunca más es su poder, aprende que el abandono es algo que se puede hacer. También los niños aprenden de lo que los adultos le enseñan sin querer enseñarle. ¿Sí? Yo estoy seguro que nuestros padres nunca nos quisieron enseñar a mentir. Pero cuando mintieron, sin darse cuenta que estábamos aprendiendo, nos lo enseñaron. Yo estoy seguro que nuestros padres no querían enseñarnos lo que es abandonar a la pareja. Pero cuando abandonó la pareja, se lo enseñó sin querer. El incumplimiento, la dejadez, la irresponsabilidad, la falta de atenciones. Cada vez que se envía un mensaje como eso, el niño lo capta y dice, así es que se trata la gente. Porque él no sabe. Esto es un manual sobre el que se va escribiendo todos los días. Por eso la Biblia, un texto que citaron aquí hace un ratito, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Pensamos aquí en instruirlo en la carpintería para que sea entonces carpintero. No. Es instruirlo en la vida completo. Es en la totalidad de la cosa de la vida. Por eso hay países que cogen un niño a temprana edad y le enseñan 4 idiomas. Y el nene cuando está allá en los 12 años te habla 4 idiomas. Es impactante si usted va a la República Dominicana, a uno de los resorts más importantes que puedan tener ellos, de los muchos que tienen, y vas a ver los dominicanos y las dominicanas que trabajan en estos resorts, te hablan alemán, francés, inglés, holandés y español. ¿Por qué? Porque esos son los turistas que llegan allí. Entonces, para poder sobrevivir, tienen que tomarse estos cursos, aprender a desenvolverse con todo este tipo de personas. Entonces viene el individuo a dar la clase de aeróbico y empieza hablando español y cambia al inglés y cambia al alemán y cambia al francés y todos los que están allí lo entienden. ¿Dónde aprendió eso él? Chiquito. Lo están instruyendo y lo están adiestrando para eso. Son muchachos jóvenes, dicho, pues, buenísimo. Entonces, este proceso de aprendizaje deforme de lo que es la vida se convierte después en la norma del adulto. Porque ese es su esquema, ese es su andamio. A eso fue que vino. ¿Qué sucede? ¿Por qué Cristo sale y dice, no, porque de gente como ellos es el reino? ¿De dónde Cristo se saca esta cosa? Si de momento estoy diciendo todas las deficiencias que hay de la infancia, o sea que este mundo es de los deficientes, este mundo del reino de los cielos es de la gente que está toda descuadrada emocionalmente.
Hay algo de eso. Lo que pasa es que vamos a ponerlo de esta manera. Un ser humano nace con un 100% de posibilidades de ser una gran persona en la vida. Tan pronto empieza a tomar cantazos, deficiencias, abusos, atropellos, ese 100% se empieza a minar. Si no ocurre un fenómeno en el camino, no recupera el %, sino que se drena y la diferencia la va a llenar con todo lo que recoge en el camino. Nace con el 100% de ser bueno. Le ha pasado tanta cosa que lleva por un 50, pero como él tiene que llegar al 100, el otro 50 lo llena con violencia, lo llena con desajustes, lo llena con droga, lo llena con alcohol, para poder tener un 100. Entonces tiene un híbrido. Y en su corazón es bueno, pero tiene un 50% de crisis. Por eso es que hay gente que está sufriendo hasta lo que usted no se imagina. Porque su mundo está tan contaminado emocionalmente, pero dentro hay un % bien grande de su nacimiento que dice, es que yo no soy así, es que este no soy yo, es que yo no sé qué es lo que me pasa. Lo que te pasa es que has llenado el vacío con otras cosas que aparecieron en el camino porque era lo que había. Pero no te puedes justificar y quedarte ahí, porque tenemos cientos de ejemplos y de modelos de gente que caminó ese tramo y decidieron vaciar ese % contaminante para llenarlo con otro % saludable, sano, de motivación, de esperanza, de alegría, de restauración, porque se encuentran con Cristo en el camino. Entonces Cristo te sana y te convierte el atropello de la vida en bendición para que salgas hacia adelante y le cuentes tu historia a otros, para que otros sepan que no eres el único en el mundo que estás pasando por eso y que otros han sido restaurados y levantados. Claro, cuando el niño y la niña vienen creciendo en esta selva que te acabo de comentar de cómo es este proceso, cada vez que ocurren estas situaciones, se pierde algo bonito en el camino. Moray me hablaba ahorita de los niños que aprenden a matar. Usted no sabe la cantidad de gente la cantidad de países en el mundo que a un niño en vez de un juguete se le pone un AK-47 en las manos, 47 en las manos. ¿Para qué? Para que aprenda a manejarla. Porque con eso es que va a sobrevivir él y su familia. La cantidad de niños en el mundo que se le enseña a ser un shadir, un mártir, y se le enseña a ponerse un chaleco de explosivo, porque va a ir a un mundo mejor. Y a veces decimos, pero esos muchachos son locos. No, no son locos, porque en un mundo desértico, donde nunca van a ver un iPhone, ni un Xbox, ni nada de esas cosas que tienen los muchachos de hoy día, que a veces están arrinconadas en un lugar, el dinero botado, de un mundo donde no hay cable, donde no hay Netflix, no va a haber nada, donde no hay posibilidades de ir a Disney nunca en su vida, donde no va a haber nada placentero en su mundo de adolescencia, que le digan que se ponga ese chaleco porque va a ir a un mundo donde hay vino, queso y mujeres que lo van a atender, es una maravilla. Pues yo voy a salir de este mundo. Y allí te vas a encontrar con todos los mártires nuestros. Pues esto es fantástico. Pero venimos y los condenamos. Y los juzgamos. Tienen la idea de la cantidad de niños que hoy siguen siendo esclavos en las minas, buscando diamantes. Tienen una idea de la cantidad de niños que hoy viven de lo que suple un vertedero, con los países de Centro y Suramérica, que salen todas las mañanas a un vertedero a ver qué consiguen para sobrevivir y para llevarse para su familia. Usted tiene una idea de la cantidad de niños que son secuestrados para que sus órganos se vendan en un mercado negro y que el mundo lo sabe. Punto. Esto no es noticia nueva. Tiene una idea de la cantidad de niños secuestrados que se usan para el tráfico sexual.
de las muchachas que se les invita a que vengan a este país porque hay una vida nueva y hay un individuo que las está esperando para empezar, para presentarle este proyecto de modelaje y de esto. Y cuando llegan, muchachitas, cuando llegan, las secuestran y las meten en una casa de prostitución. Ese es el mundo que estamos viviendo. Entonces, nadie levanta las voces, nadie, bueno, que yo no estoy seguro, que entonces empiezan a meternos ideas de que hay ovnis secuestrando seres humanos para ponerle un tizazo de los secuestros de los niños. Busquen en el internet cuántos niños son secuestrados solamente en Estados Unidos al año. Búscalo, para que se alarme, para que digan, wow. Yo escuché el programa Britain's Got Talent de hace unos años atrás. Y participó un coro de gente adulta con camisetas que tenían rostros en la parte del frente. Y se llamaba el Coro de los Desaparecidos. Eran los padres y las madres de hijos desaparecidos por años. Solamente los que viven estas experiencias saben de lo que estamos hablando. Entonces, ser niño en el tiempo de Jesús, ser niño en el 2021 es un peligro por la cantidad de riesgos que hay para poder vivir. Es como soltar un ser humano que no ha tenido ningún entrenamiento militar, que se vaya por la selva llena de peligros, de enemigos, de minas, de explosivos, y que trate de llegar al otro lado. Va a explotar en un sitio del camino. Y si llega al otro lado, llega a tomar caos, llega todo herido y toma el trecho. Entonces, ¿qué pierde en el camino? Pierde la capacidad de soñar. Porque si alguien sueña lindo son los niños. Pero entonces los sueños se convierten en pesadillas. La capacidad de entusiasmarse con la vida. Porque los niños siempre tienen con un entusiasmo de que todo va a estar bien. Yo no recuerdo ningún niño, ni yo de mi vida de infante, ni ninguna niña, que se levante por la mañana y le diga al papá o a la mamá, tú pagaste la casa, tú pagaste el agua, tú pagaste la luz. Todos en esa edad partimos de la premisa de que algún adulto se hace responsable de eso porque lo mío es vivir. Pero si yo tengo una vida atropellada, entonces pienso que vivir no es bueno. Los niños tienen la capacidad de doblegar el tiempo. No sé, ¿verdad? Nosotros, nuestras crianzas no son las actuales. Son un poquito más atrás y eran unas diferencias, pero hay cosas que siguen siendo las mismas al cabo de los tiempos, especialmente las madres responsables y los padres responsables que creen que sus hijos se acuesten a tiempo porque mañana hay compromiso. Entonces uno jugaba todo el día y brincaba todo el día en la expectativa de que viene un grito de camino. ¡Fulano! ¡Súbete! Bueno, porque hay que dormirse. Y ese grito era el que anunciaba que era tarde. ¿Qué hora era? Yo no sé. No sé qué hora era. Cuando era tarde eran las 8. Las 8, eso era tarde, ¿verdad? Y yo no sé. ¿Qué hora es? Yo no sé. Es hora de acostarme, pero yo no sé qué hora es. No sé qué hora es. Porque no había noción del tiempo. Uno no tenía noción ni de las estaciones. Uno no tenía problemas con la lluvia. Yo tenía un dirigente de pequeñas ligas, Mr. Lavoy. Baloy, cubano, buena gente. Su mejor frase era, vamos arriba, veterano. Eso era, sí, vamos arriba, veterano. Y éramos nenes, pero para él éramos veteranos. Y Mr. Baloy decía que Puerto Rico era un paraíso porque era una isla que como no era tan grande, las lluvias podían pasar rápido. Porque aquí el viento mueve las nubes. Entonces nos decía a todo el mundo, si usted ve que por la mañana está nublado y usted piensa que va a llover, agarre su guante, agarre su gancho y venga para el parque, porque los juegos se suspenden en el parque. No vaya a ser que el viento empuje las nubes y no llueva. Entonces tú empiezas a estar en ese mundo
de tantas emociones, sensaciones, experiencias bonitas, cuando vienen todos los cantazos se te troncha, se te convierte en un mundo totalmente otoñal, de invierno cruel, deja de ser primavera, deja de tener colores. O sea, los niños tienen música, los niños tienen intuición, imaginación. Yo no sé cuántos de nosotros, el palo es... lo importante en casa era que hubiera un palo de escoba disponible. Porque ese era el rifle, la espada, el bate, el caballo. O sea, eso resolvía tantas cosas. Y para mi mamá seguía siendo el palo de escoba que había que barrer. Pero para mí era el instrumento necesario para salir a jugar. Entonces, nosotros mismos hacíamos el ruido del caballo. Porque es que la escoba no hace nada, pero uno acá tiene que hacer el ruido. Y un poco de papel de libreta y tape negro y hacemos la bola. Obligado. El papel de libreta, el papel de periódico, el tape negro. Mira, sí, ya vamos a jugar. Entonces poníamos el zafacón de atrás, porque si la bola de tape daba en el zafacón es que era strike. Es un mundo diferente. Pero se troncha. Se troncha. Es inevitable pensar, y siempre lo acuño, porque describes con una ternura todos los procesos de niñez que ahora con la emergencia nacional y la perspectiva de género, lo que le van a enseñar en el salón de clases es diametralmente opuesto. Que su sexo biológico no los hace nene ni nena, que pueden ser no binarios, ni una cosa ni la otra. O sea, aunque tengas pipi, escoge no ser hombre o escoge no ser mujer, puedes quedarte neutro, sexualidad neutro. A la niñez, Magdiel. Porque no eres nada. Porque no eres nada. Wow. Porque en realidad tú viniste al mundo como un ser neutro. No hay nada que te defina ni de un lado ni del otro. Es un ultraje a la niñez. Y ahí... se está celebrando en este país. Sí, señor. Y ahí, Juan Carlos y compañía, es la parte crítica. Porque es la que atiende la identidad del individuo. Exactamente. Si un individuo crece con una crisis en su identidad, no va a poder manejar el resto de su vida. Correcto. Porque es como un tiesto con miles de cosas de deficiencia, que todo lo que se siembra ahí va a estar estrangulado por las espinas que van a crecer. Exacto. Entonces, cuando Cristo dice, de estos es el reino de los cielos, está hablando de que todo adulto tiene un niño por dentro. Una niña por dentro. Y que muchos de los reclamos nuestros de adultos no es otra cosa que el niñito enfermo, herido, que está por dentro gritando, que lo atiendan, que lo abracen, que lo consuelen, que lo escuchen, que le den atención. ¿Qué hace un individuo con 60 y pico años de edad montado en una motora sin casco en una goma por la número 1? Y te dice, pero eso es un loco. No, eso no es un loco, eso es uno que tiene un nene por dentro. Que está mirando, haciendo eso para que todo el mundo diga, wow, qué loco, para satisfacer el nene que está dentro herido. Porque lo está haciendo sin pensar en el riesgo de su familia, de su propia vida. De eso es que estamos hablando. Entonces, ¿qué dice Cristo? Que Cristo está llamando a través de esta escena a los padres y a las madres que pongan sus hijos en sus manos. Sea el llamado perdón, de este verso. Pon tu hijo y tu hija en las manos de Jesús. ¿Para qué? Según el texto, para que Cristo los bendiga. Porque en el mundo no hay una mayor bendición que la que puede otorgar Jesús. Tú puedes darle la mejor carrera, la mejor casa, el mejor vecindario. Puedes otorgarle todo lo que a ti te interese y que tú creas que es lo mejor que pueda tener ese niño. Pero la bendición de Jesús está por encima de eso. Y lo hemos visto porque hemos sido testigos de niños en otras partes del mundo que estando en las manos de Jesús, su vida va camino, no al éxito, a tener paz en el corazón, a ser feliz con lo que tienen, a poder disfrutarse de una vida con toda la escasez que puedan estar viviendo.
porque Cristo se encarga de esa vida. Lo otro, del otro lado, lo que nos está diciendo Jesús, si nunca pusiste tus hijos en las manos de Jesús, entonces ora para que Cristo se les aparezca en el camino y le intervenga la vida y los pueda atajar para que interviniendo con ellos ahora el adulto, le sane el niño que por dentro está herido. ¿Por qué? Porque de esos es el reino de los cielos. No es de los perfectos, es de los imperfectos que son perfectos en Cristo. Es de la gente herida que son sanos en Cristo. Es de la gente que su infancia fue toda una tragedia, pero en Cristo lograron sanar para tener una adultez de éxito, de alegría, de felicidad, de entusiasmo, de una mente positiva donde todos los días algo bueno Dios tiene conmigo. Es una forma de hacerle ver a todo el mundo, tuviste una infancia despiadada, nunca te presentaron, no te preocupes, en el camino hay un Cristo capaz de intervenir contigo, sanarte tu infancia para que tengas una adultez de gozo y de alegría. El apóstol Pablo, en la epístola de los Corintios, capítulo 13, la primera epístola de Corintios, termina el discurso del amor diciendo: cuando yo era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niños. ¿Qué nos dijo Pablo ahí? Cuando usted busca el texto bíblico que dice dejé, en griego es katargeo. La misma raíz de la palabra catarsis. Sustituye y dice: pero cuando fui hombre, fui libre de lo que era de niños. Dejó de ser niño, porque es que ser niño va a ser el reino. No, al contrario, que al sanarse de sus crisis de infancia, logró convertirse en el niño sano dentro del adulto, que es lo que forman los que están dentro del reino de los cielos. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Amén. Poderosa palabra. Este es un contenido que hay que repasar y compartirlo con todo el que pueda. Así es. Y la niñez, la apreciada niñez, ya que terminaste un par de minutitos antes, Magdiel, ¿cómo se conquista a un país sin disparar un tiro? Es adueñándose de la niñez y del pensamiento de la niñez. Correcto. Es la manera más fácil de hacerlo. Es la mejor manera de hacerlo. Es tener un proyecto de educación integral que atienda a los niños y a las niñas desde su temprana edad, enseñándole todo lo necesario para vivir una vida sin violencia. Esa estrategia fue la que utilizó Dios cuando instruyó al pueblo de Israel a enseñarle a la niñez, a la nueva generación, los portentos, los prodigios, los milagros de lo que Dios había hecho con esa generación adulta. O sea, los adultos tenían la responsabilidad de instruir a los nuevos en los principios y los preceptos, testificándole de las hazañas que Dios había hecho cuando les daba conquista contra el enemigo o cuando les entregaba a un espacio como la tierra prometida, etcétera. O sea, el que Israel haya llegado hasta aquí, siendo esencialmente la nación que fue en términos de creencias, fue así. Fue así. Conocimiento de la niñez. Esa generación se convirtió en adulta hasta la niñez. O sea, la fórmula es sencilla y no ha cambiado. Imagínate lo que tú estás diciendo, que está en la Biblia. Ese texto de instruir al niño en su camino, Dios se lo dio a los judíos para que lo hicieran por 4 generaciones. Y a tus hijos, y a los hijos de tus hijos, y a los hijos de los hijos de tus hijos. 4 generaciones. ¿Por qué? Porque ahora la genética ha descubierto que lo que tú le enseñas a tus hijos por 4 generaciones, cuando tú salgas, la segunda generación se convierte en la primera, y esa le enseña a la quinta. Y va a seguir genéticamente, porque ya ellos, por condición de la conducta y la disciplina, integran en el sistema cerebral cómo me tengo que comportar. Es un asunto más genético que social. Y ya estaba en la Biblia.
La ley no es otra cosa que un sistema de disciplina para que un pueblo no se descarrile frente a las conductas de los demás pueblos. La Biblia usa una palabra regeneración. Y lo que tú estás diciendo a mí me parece bien poderoso. En otras palabras, un ser humano, una sociedad que obedece y que rinde culto a Dios y su inclinación es a la obediencia, transmite en sus genes a esa nueva generación una predisposición hacia la obediencia. Eso es así. Y lo contrario también es cierto. Y lo contrario también, porque en el ser humano hay una partícula cromosómica de un gene que se dedica a la espiritualidad. Y eso se transmite de generación en generación. No se pierde. Eso está ahí para que el ser humano busque en su vida lo que es espiritual. Hay estudios científicos que lo muestran así. Sí. O sea, es algo que tiene ciencia. Hay un libro que se llama El Gen de Dios, escrito por un profesor de Oxford y por un profesor de MIT. Mira eso. Qué poderoso. El Gen de Dios. Eso me hace pensar porque Dios en su soberanía y poder decidía borrar ciertos pueblos del mapa. Claro. Eso te iba a preguntar. Acá en WhatsApp de Nueva Vida están preguntando si lo de Sodoma y Gomorra tuvo que ver con la niñez también. Sí. El juicio, Sodoma y Gomorra hay que mirarlo con Nínive. Sodoma y Gomorra no tenía esperanza porque la niñez estaba podrida. Dice que desde los más jóvenes hasta los más adultos deseaban los ángeles. Pero cuando ves a Nínive, ves un pueblo que no puede distinguir la derecha de la izquierda. Son los niños. Pero que había esperanza porque esos niños no estaban contaminados. Al punto que ayunaron con los demás. Entonces, ¿qué hace Dios? Si se pudre la base de la esperanza, aquí no hay más nada que hacer. Pero acá, en Nínive, entonces vamos a salvar a esta gente porque hay alternativa. Lo que estoy diciendo es, queremos salvar a Puerto Rico, hay que trabajar con la niñez. Estamos tarde. Hay que trabajar con esos niños para que haya esperanza en este país mañana. Exacto. Esperanza de valores, esperanza de ética, esperanza de moral, esperanza de espiritualidad sana, de sexualidad sana. Eso es lo que estamos negociando nosotros en este momento en esta tierra. Eso es lo que estamos peleando y debatiéndonos en este momento en el país. ¿Por qué? Porque de eso es el reino de los cielos. Si yo no construyo ahí, no va a haber reino de los cielos. Y usando los valores que ya sabemos que hemos conocido. Por favor, claro que sí. No inventando no hay que inventar valores. Sí, hay valores que son valores, se llaman valores morales universales. Que conectan los seres humanos aunque nunca se hayan hablado entre ellos. El respeto, la decencia, la igualdad, la justicia, la amabilidad, la cortesía, la empatía, la solidaridad. Eso está en el mundo entero, el mundo no se habla. Quiere decir que hay un depósito moral de Dios en todos los seres humanos. No debería nadie con un poder político temblarle la mano a la hora de decidir a favor de la niñez. No hay forma de ser neutro. No debe haber forma de ser neutro. Y lo que tenemos que hacer es buscar modelos en otros sitios, pero modelos funcionales. ¿Me entiende? Modelos que de verdad hayan echado su país hacia adelante. Usted tiene Costa Rica, y Costa Rica no tiene ejército. Y está ahí al lado. El único muro de protección que le queda a la niñez es el cristiano genuino. Sí, el cristianismo genuino. Y la iglesia comprometida con la palabra. Y la iglesia comprometida con la palabra, que la iglesia tiene que salirse de algunos discursos de entretenimiento y enfocarse en la niñez. Si no estamos pendientes, y ahora con lo que el Estado trae, que viene desde los Estados Unidos para acá, como ya sabemos, estaríamos faltándole a la niñez. Delante de Dios. El Señor. Punto. El Señor. Pero cuando Él dice, dejen que vengan a mí, el mensaje es, tráiganmelo. Tráiganmelo. El Señor está en la iglesia esperándolos. Wow. Ellos no pueden llegar solos, porque le acabo de decir que necesitan guianza de los padres y de las madres. ¿Sabe cuántos niños hoy son gente decente porque una abuelita se hizo cargo? Un abuelito le enseñó lo que es orar. En mi casa, en casa, quien me enseñó a orar fue mi abuelito. Que yo lo veía de rodillas, con callos en la rodilla, leyendo la palabra y ahí orando por su familia, ¿sabes? Las imágenes son contundentes y tú ves eso y te dices, tiene que haber algo. Los padres tenemos que preguntarle al sistema público de enseñanza si nuestros hijos o nietos están ahí
dime que tú le vas a enseñar a mis hijos con esta cosa nueva que se llama perspectiva de enseñanza con yo puedo perspectiva reclamar. de Yo puedo reclamar. Debemos hacerlo. Seguro que sí. Seguro que sí. Magdiel, gracias. A ustedes, hermano. Seguro que sí. Excelente palabra. Repásenla, compártala con alguien. Sabemos que siempre alguien se beneficia de esta hermosa bendición. magdielnarvaez.com. .net. Ahí está nuestro curso de capellanía que empezó el 19, pero que continúa ya dentro de 2 martes. Todavía las personas se pueden matricular. Y el galileo.org. Un abrazo, Magdiel. Excelente, Gracias. bendiciones. Dios le bendiga mucho. Las 7:51 en la mañana. La número 1 esta semana en el Nueva